Estamos aquí en directo. Brian, que está liando ya. Apaga el audio, perro. Bueno, estamos en directo, chavales. Aquí de breve, porque Benjamín llega tarde, como siempre. As always, Benjamín llegando tarde para sorpresa de nadie. Ya tenemos aquí a Mucientes en el chat, saludando. Un héroe, siempre a tiempo. Y nada, Brian, ¿qué nos cuentas tú para amenizar aquí la espera hasta que llegue el socialista lento? Pues no sé, a ver qué Menudo Benja si yo ya hablaba él. pero Dios, menudo buen espectáculo, tío, de verdad. O sea, esperando por los papers de Benja, que la han repartido en el máster. Probablemente los traiga por aquí. viene aquí con los apuntes, no sé qué tal. A darnos unas clases de aquí de teoría política del Estado, de su gran máster. Ay, de verdad, yo no sé qué me esperaba. O sea, yo hoy literalmente no me preparé nada porque me dijo, bueno, yo te voy a aquí a resumir unos 5 papers, vamos a comentarlos, a ver qué opináis de ellos. Pues bueno, pues Benjamín, sorpréndenos. No sé si va a ser un paper tibio, un paper minarquista, un paper reventando el Estado, si va a traernos uno de cada, si va a hacer una refriega de papers en plan unos contra otros. No tengo ni idea, la verdad. Hoy no sé qué nos espera. Puede ser precioso. O puede ser una mierda. Eche igual. ¿Tú qué te esperas de este señor? No sé, a ver, que no sé por dónde empezar, la verdad, a comentar. Es decir, el tema central del debate, ¿cuál va a ser? No, en teoría él me dijo que iba a traer 4 o 5 papers analizando el Estado. No me dijo ni para qué lado tiraban, ni para qué lado no. O sea, me dijo, cuando llegue, que sí, que claro, llega tarde, porque es un desgraciado, va a llegar tarde, fijo, porque me dijo a las 9 menos 3, me dijo, llego en nada. Eso puede significar que llega entre las 9 y las 9:15. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, la misma llamada que tenemos aquí en el chat a unos cuantos amigos, dice aquí Muciantes va a traer beber comunistas, tracidos del chino. La verdad que uno por lo menos espero que sea comunista, para darle un poco de variedad al asunto. Un día podía hacer Mucientes un blog para SFL por Alemania, pero la verdad. Boom, sí que, oíste, sí que podíamos meterlo un día en. Que además, uno de StreamYard es que va guay en el teléfono. Podíamos meterlo en directo desde, desde allí, desde Mucientes. Instagram. Estoy considerando activamente, la verdad, bastante, activar las notificaciones en Twitter para no perderme una sola historia tuya en Alemania. Es buenísimo, es buenísimo. Buenísimo. Comentan, mira, nos comentan por aquí qué opinamos de la solución de Kyle Rittenhouse, el chico este que mató a dos personas en defensa propia en Vi el manifest. un vídeo, sí, entré en Insta, vi un vídeo, pero no estaba enterado del tema. Vi que casi se desmaya, casi se cae en medio Sí, de. cuando le dijeron que estaba suelto. Pero bueno, a ver, era visto. De hecho, en América hay asociaciones de jueces que ha hecho, entrevistó uno hace poco, Johnny, que se dedican, o sea, que defienden gratis a personas acusadas de asesinato en cuestiones de defensa propia. Así que allí, con lo trillado que está el tema de la enmienda de las armas y de defensa propia, es normal, obviamente. Si fue en defensa propia, pues fiesta. Y además creo que hubo uno de los que declaró bueno, que había sido, es que literalmente eso, que lo estaban manejando, es que realmente sí que fue un puto show. Pero bueno, mucha gente está en contra de la solución. Ese chico fue el del Black Lives Matter. Sí, sí, correcto. Vale, Uno vale. que estaba, bueno, a ver, también te digo, ahora siendo más que tal, ir con un fusil, que sí, que en teoría había ido a defender no sé qué negocios y tal, pero bueno, es ser un poco personaje, ¿sabes? Es un poco personaje, pues, a ver, pues no sé, la verdad que no sé. Habría que haberse mirado a juicio a ver qué alegaban cada uno y tal, pero bueno, un poco espectáculo, la verdad. Claro, es que ahí me refiero hasta qué sentido puedes alegar defensa personal a una manifestación que vas con, bueno, una manifestación. No, pero a ver, sí que, o sea, no sé si te acuerdas de los vídeos que se habían comprobado y tal, que sí que realmente sí que lo estaban intentando agredir, ¿sabes? O sea, porque o sea, él que lo estaba delante de los negocios, ¿sabes? Y la gente iba a vandalizar, y la gente iba a vandalizar los negocios. O era algo por el estilo, no sé. La verdad que no, o sea, ya no me acuerdo casi, porque fue ya hace un par de meses. Como siempre, la justicia llega tarde a todo, obviamente. Pero sí. Benjamín me dijo que está entrando. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Benja, macho, eres un escándalo. Ahí está, Benkis. Entró. Mira.
Estamos de Lo vuelta. tenemos, lo tenemos. Bueno, nada, siento Correcto, llegar fue hace tarde. meses. Hace meses incluye 3 meses hasta 18 meses. Entonces, mi frase se incluye dentro de hace meses. Bien, Benjamín, Benjamín. protagonista. ¿Qué vamos a hacer hoy? Sorpréndenos. Bueno, mi idea es presentar un par de papers que trabajamos en clase que están relacionados con el Estado y vamos Brian, comentando a genio. ver Ídolo, qué nos Brian, parece. ídolo. ¿Qué pasó? Nada, Brian, que eres un ídolo. Brian, eres un puto ídolo. había apostado de que los papers eran de algunos que te habían mandado leer en clase, segurísimo. Claro, sí, tengo aquí algunos que son de clase. Algunos sí, todos. No, hombre, no. Tonterías. Nada, que va, no, mi idea es también conectarlo con pues, el análisis de Rothbard que hace la ética de la libertad y tal, que ese obviamente no me lo mandaron a leer en clase. Bien, bien, Entonces, bien. nada, cuando queráis. Venga. Pues cuando quieras empiezas. Cuando quieras empieza a deleitarnos. ¿Por cuál vas a empezar? Vale, Sí, vamos bueno, allá. puedes compartirlos. Si los tienes en digital, puedes ponerlos aquí también en pantalla. Eso me da mucho rollo. Vamos a tirar por la Bueno, clásica. Benjamín tradicional, bastas. Es Exacto. un hombre de tradiciones férreas. Hay que ser tradicionales, exactamente. Papel y boli. Hostia. Espera. El cartel. Sigue. Vale. Bueno, vale, mi idea es analizar el Estado y traigo 3 papers que son bastante interesantes, que vamos a, en el primero vamos a hablar sobre la naturaleza del Estado en general y la naturaleza del poder. Luego, un segundo texto va a tratar sobre el estado de bienestar keynesiano. Podemos hacer ahí alguna reflexión sobre qué implicación tuvo a la hora de salvar el capitalismo como quería Keynes. Y luego un tercer paper que va a hablar de por qué se obedece al Estado. Sobre este asunto tengo 2-3 papers, pero para hoy voy a comentar uno solo y ya vamos reflexionando porque yo creo que con esto es suficiente. Además de que esto lo quiero comparar con el análisis que, desde mi perspectiva, creo que es un poco simplista del Estado que hace Rothbard. Entonces, empezando, Rothbard, la definición que hace del Estado es prácticamente la que hace Weber en El político del científico, es simplemente es una organización que ostenta el monopolio del uso legítimo de la fuerza, bueno, se lo atribuye como legítimo, y este uso legítimo se proyecta sobre un territorio y sobre una población determinada. Entonces, Rothbard, en base a esto, en la ética de la libertad explica que la diferencia entre el Estado y una mafia es nula. ¿Por qué? Porque ambos emergen de manera violenta y ambos intentan aplicar su vis coactiva a los ciudadanos independientemente de que den consentimiento o no. Esto no es que sea incorrecto, pero nos quedamos muy en la superficie del Estado, no llegamos a entender correctamente qué es, qué funciones tiene, por qué las personas acatan los mandatos del Estado y por qué consiguen desarrollar estas funciones. Entonces, en primer lugar, voy a comentar un texto que es de Bob Jessop, que es un teórico así de corte marxista que le gusta mucho Si quieres escribirlo para la gente que no traduce bien de ¿No? texto, o sea, si quieres escribirlo en el chat para gente que quiera buscarlo, lo que sea, por si no entienden Vale. bien el nombre así En la parte de vivo. la derecha, ¿no? Sí, aquí donde pone posta comment, puedes poner lo que quieras. Vale. O si quieres ir a Twitch y ponerlo en Twitch también sirve. Vale, el primero que voy a comentar es de Bob Jessop y se llama Estudiar el Sí. Estado. Vale, sí. Salió ya en el chat, ¿no? Sí, ya lo pongo yo ahora que no me estuve por privado, pero sí. Bob, yes. Sí, te los voy a ir mandando, ¿vale? Perfecto, Sí. bueno, empezamos por este. Empezamos Bien. por Estudiar el Estado de Bob Jessop. Exactamente. Este texto, la clave está en estudiar la naturaleza del Estado y la naturaleza del poder. Entonces, la definición que da Jessop la voy a decir así de corrido y os va a parecer pues, muy similar a la que dan pues, Rothbard o
o Max Weber, pero tiene un matiz muy importante. Bob Jessop define el Estado como un conjunto de instituciones cuya función socialmente aceptada consiste en definir y hacer cumplir las decisiones colectivamente vinculantes en nombre del interés común, hacia una población dada, etc. ¿Qué es lo importante de esta definición? ¿Qué es lo novedoso? El cuya función socialmente aceptada consiste. Es decir, aquí estamos viendo que hay un matiz que ya nos hace diferenciar al Estado de la mafia, que es que la población a la que dirige sus actos, sus acciones, sus funciones, está socialmente aceptado. Esto es muy importante, porque cuando vemos pues, cualquier mafia, las personas aceptan los instigamientos, la violencia, acaban pagando, pero no porque acepten su función, sino porque es, oye, si no pago me revientan, básicamente. Entonces, Non ahí che queda vemos... outra. ¿Cómo? Non che queda outra. Sí, exactamente, no te queda otra. Entonces yo creo que esto es un punto muy importante. Y después de esto, Bob Jessop dice, entonces, ¿cuál es la naturaleza de este poder del Estado? Porque el Estado se presenta como una relación social, es decir, las personas aceptan a este ente, aceptan que represente el interés general, el interés común, etc. Y este poder que ostenta el Estado, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Bien, Jessop dice que este poder del Estado es una condensación del equilibrio de fuerzas que hay en una sociedad. Es decir, que el Estado actúa en base al equilibrio de fuerzas que hay en la sociedad. Si en la sociedad existe una tendencia socialdemócrata, pues el Estado va a ser socialdemócrata. Es básicamente lo que viene a decir. Y yo creo que es muy, muy autoevidente. Y después, en este estudio, en este paper, también da respuesta a una pregunta que también no se suele plantear explícitamente en los debates liberales, pero se trata así un poco implícitamente, que es si el Estado es algo distinto a la sociedad o si forma parte de ella. Esto es algo que normalmente da la impresión de que cuando hablamos de sociedad hablamos de las personas y el Estado como algo distinto a la sociedad. En cambio, Jessop dice que el Estado forma parte de una formación social, es decir, establece una relación social, como dijimos al principio, en el que pues, condensa el poder y lo dirige hacia una población, pero a su vez no solo forma parte de esta relación social, sino que es el encargado de mantenerse, el encargado de mantener esta relación y la cohesión de la sociedad y la sociedad entre sí y con el Estado. Entonces vemos que forma como una función de parte interna y externa a la vez. Esto es bastante interesante. A esta forma de analizar el Estado en general de este paper es un análisis funcional. Espera, voy a buscar el nombre técnico. Es un enfoque estratégico relacional, porque analiza cómo las distintas fuerzas sociales se interactúan. Entonces, yo creo que este paper enriquece mucho cualquier análisis sobre el Estado porque nos permite ver qué diferencia hay entre una mafia y un Estado. Porque aparentemente son lo mismo y en esencia son lo mismo, pero existe ese elemento diferencial que es la aceptación que le dan las personas a ese poder. Y ahora, como ya acabé de comentar este paper, si queréis, ahora os comentáis lo que os parece o así y ya vamos. ¿Y hasta qué punto, o sea, cómo se define bien socialmente aceptado? Es decir, ¿hasta qué punto socialmente aceptado puede ser algo que no le quiere otra que aceptar? Yo creo que hay una perspectiva distinta, porque, por ejemplo, si comparamos bueno, para responder a esta pregunta podríamos también ir a otro paper, que también lo hila bien, pero no quiero meterme ahora, pero podemos ver, por ejemplo, la diferencia que hay de relación social entre el Estado del medievo y el Estado actual. Antes, por ejemplo, para subir los impuestos, el Estado se tenía que... Bueno, el Estado, si lo podemos llamar Estado, que obviamente sería también discutible,
tenía que ir a las Cortes, intentar aprobar la subida de impuestos y la gente, por lo general, era reticente a este poder. Y esa era una de las claves de la limitación. Es decir, una presión fiscal que tenemos actualmente en el siglo XIII, pues lo que desembocaría sería en una revolución 5 veces mayor que la de la Revolución Francesa. En cambio, actualmente, esta función del Estado, función recaudatoria, función de saqueo, se acepta. ¿Qué diferencia hay de ese estado anterior a ese estado actual? La relación social. ¿Y por qué una mafia no podría cobrar el 40% de los ingresos de los negocios a los ciudadanos que viven en la población que controla? Porque si les quita tanto, ya casi a los ciudadanos les compensa quedar un día de noche, juntarse y decir, venga, vamos a por ellos, y al final la unión acabaría haciendo la fuerza. En cambio, el Estado consigue mantenerse por encima gracias no tanto a su poder de violencia, sino a esa autoridad o a esa función que la sociedad acepta. Y por ejemplo, a mí antes cuando te hice esta pregunta, se me venía a la mente el síndrome síndrome de indefensión aprendida. No sé si sabes lo que El es. síndrome de Indefensión aprendida. indefensión aprendida. Quiere decir que tú cuando coges a un grupo o a un individuo, en concreto funciona mejor con individuos, pero también se prueba con grupos, por ejemplo, en prisiones. Y es que cuando tú tienes, por ejemplo, durante un tiempo muy grande, una mafia o sea, castigando a a un grupo de gente, llega al punto en el que ya no se defienden. Y esto es, por ejemplo, en prisiones, en las que se hacía experimento con guardias y presos, y se veía que al cabo de un tiempo los presos dejaban de defenderse. Yo no creo que sea la situación del Estado, porque de hecho es al revés. O sea, en la formación del Estado no fue porque una casta dominase a todas las demás, sino que lo que hubo históricamente fue una constante renovación de castas. Siempre se formaba un grupo que pretendía desplazar a otro. Entonces, no creo que sea este el caso de la formación del Estado. Y con respecto a actualmente, tampoco creo que lo sea, porque no, yo creo que la clave no está en la represión que el Estado aplica, porque bueno, ya vemos que por la calle no hay grupos de policías pegando de obedece, obedece, y ni le hace falta al Estado. Yo creo que ya por el simple hecho de interiorizar que el Estado es necesario y que incluso es bueno en ciertas... Claro, pero es que esto, por ejemplo, me recuerda a un caso muy, muy actual, que es, por ejemplo, ahora que hubo una polémica grande con el tema de Austria, el tema de los estados probando, o sea, los estados testeando hasta qué punto pueden sobrepasar los límites que entendemos como normales hasta que lo aceptamos. ¿Me explico? Por ejemplo, hace poco pasó lo de Austria y a los pocos días, no sé si era Antena 3 o no sé qué medio era, que hizo una encuesta en la que en las 3 opciones ni siquiera había la opción de que te pareciese mal las medidas extraordinarias de control de poblaciones, de población obligatoria y cosas así. Es como que ya van moviendo tanto la ventana de Overton que ni siquiera te puedes defender porque ya ni siquiera te lo dejan como opción ya desde quienes distribuyen las ideas, quienes reparten. Y claro, eso realmente a gran escala vemos que la gente hoy en día casi recibe con la cabeza gacha gran parte de las órdenes que vienen desde arriba sin siquiera cuestionarse. Solo hay pequeños grupos que pueden tal. Y esto, volviendo a lo que decías tú de los grupos antes que decías tú, que siempre parecía un grupo que intentaba desplazar al grupo originario de las mafias, podría ser, pero podría ser que el resto de personas que no surgen hacia arriba ya estuviesen sufriendo esa indefensión aprendida. Sí, a ver, obviamente el Estado tampoco va, como ninguna organización te va a dar pie a que puedas salir de su control. O sea, si estás subyugado, aunque tú no sientas que estás subyugado, el subyugador sabe que estás subyugado y por lo tanto no te va a dejar irte o dejar de estar subyugado más bien. Pero... Perdón. Yo iba a preguntar, porque ya que estáis con el tema, ¿se podría justificar desde un punto de vista liberal, un mismo Estado liberal, o habría argumentos
para defender un Estado liberal que prohibiese a la gente que no se vacuna o a la gente que es más susceptible de contagiar por COVID, prohibirle salir a la calle porque, por ejemplo, no es capaz de hacer frente o no es capaz de internalizar el coste de pues, transmitirle la enfermedad a otra persona? Pregunto. Es decir, así como yo, porque me refiero, es muy difícil identificar, por ejemplo, imagínate, dejo todo el mundo ir por donde quiera, sin vacunarse, es muy difícil identificar, oye, me ha contagiado esta persona, entonces, desde una perspectiva narcoliberal, pues yo le voy a pedir responsabilidades, le voy a decir que me indemnice, le voy a decir que me pague. Entonces, en ese sentido no tendría cierta lógica, incluso Capella tiene una conferencia, por ejemplo, en la que viene a decir, si la tecnología avanza, la externalidad negativa, que es contagiarle a alguien el virus, se puede internalizar. En el sentido de que si yo contagio a alguien y esa persona puede probar que yo contagié a alguien, puede pedir la indemnización del daño. En cambio, si no se puede probar, si no hay ninguna forma de demostrar que yo contagio a otra persona, esa persona está recibiendo un daño y no puede exigir la reparación. Entonces, el tema de los contagios por COVID forma parte de la salud pública y, por ejemplo, Rayo, en el libro de liberalismo, pues contempla que el Estado puede tener ciertas competencias con respecto a la salud pública, y sería el caso, por ejemplo, de una epidemia. Entonces, para no divagar, bueno, repregunta. Disculpa, y ya lo último. Sería un claro caso de privatización de beneficios y socialización de pérdidas, ¿no? ¿El qué? El hecho de ser positivo por COVID y no tener ninguna restricción, o ser una persona potencialmente contagiosa y poder salir a la calle, ir a un pub o un bar, demás, ¿entiendes? No, o sea, si una persona es potencialmente contagiosa, es lo que vengo a decir. Si se puede identificar quién contagia a quién, ese problema estaría solucionado en el sentido de que cada persona internalizaría el coste de contagiar a los demás y, por lo tanto, tendría que ser precavido, o sea, se reforzaría la responsabilidad individual. Problema, esto no ocurre así, no se puede hacer así. Entonces, desde una perspectiva liberal, podría incluso estar justificado que si la vacuna es el único mecanismo para evitar que una persona contagie a otra, podría casi estar justificado esa obligatoriedad de vacunarse. ¿Qué pasa? Que recalco el podría, porque lo que habría que discutir es si la vacuna es la única forma y si es una forma eficaz para evitar los contagios. Entonces, aquí es donde podríamos discutir. Yo no estoy a favor de que se obligue a vacunarse. Lo que pasa es que esto es simplemente un análisis de si el liberalismo podría contemplar la obligatoriedad de la vacunación. Vacunarse no, pero sí establecer mecanismos que incentiven a que te vacunes. Por ejemplo, no puedes entrar en un pub, certificado de vacunación, en resumidas cuentas. Incluso, claro, ese sería otra medida, pero de todas formas, mira, se me está ocurriendo una forma que sería mucho más respetuosa con la libertad individual, que sería que cada bar asume la responsabilidad. Por ejemplo, o sea, poniendo que yo estoy contagiado de COVID, voy a un bar, contagio a alguien, pero no se sabe que fui yo quien contagió a esa persona. Bien, ahora podríamos establecer 3 soluciones. Podríamos establecer vacuna obligatoria para evitar casos como este. Podríamos establecer la prohibición de que yo acuda a sitios como, por ejemplo, a un bar por no estar vacunado. O porque claro, o sea, por si esto no quedó claro, la opción 1 es obligarte a vacunarte y la opción 2 es no obligarte a vacunarte, pero si no estás vacunado no puedes entrar a ningún sitio o no puedes estar en ningún sitio público. No, pero y la opción 3, que esta es la que se me acaba de ocurrir ahora, sería que si se produce un contagio en un bar, por ejemplo, que el dueño del bar
asuma la responsabilidad de Y puede indemnizar dejarte a entrar o quien no. se Claro. contagia. Que puedan dejarte entrar o no. Entonces, cada propietario decide si admite a gente sin certificado COVID o no. Y establece cada propietario las medidas oportunas. Problema, sigue habiendo o sea, bienes públicos, sigue habiendo metros, plazas, etcétera. Entonces, en metros, plazas, autobuses, al ser propiedad estatal, tendría que ser el Estado el que decide qué Pero hacer. podrían obligarte en los medios públicos, por ejemplo, a llevar mascarilla, por ejemplo, que sí que está demostrado que sí que, a ver, quieras que no, algo hace. Vale, podría ser. O sea, podríamos De hecho, intentar los bares aplicar. podrían elegir qué medidas toman aparte de dejarte entrar o no. O sea, no tienen que dejarte entrar sin vacuna sí o sí, puede dejarte entrar sin vacuna si usas estrictamente la mascarilla o si respetas estrictamente la distancia de seguridad, y si no, no dejarte entrar a menos que tengas el certificado. Si tienes el certificado, por ejemplo, pues no ponerte la mascarilla. Todo tipo de variantes, dependiendo de lo que La, vaya decidiendo cada gente. la respuesta es: el Estado debe aplicar la medida menos gravosa con la libertad individual que permita hacer frente al problema. Y entonces, en este caso, si está demostrado que el uso de mascarilla puede prácticamente evitar la propagación de los contagios, esta será la medida que tiene que adoptar, la obligatoriedad de usar mascarilla en los espacios públicos, frente a otras medidas más gravosas con la libertad individual, que sería, pues, por ejemplo, la obligación a vacunarse. Entonces, para poner la conclusión, porque aún me van a empezar a llamar socialista, que algo vi ya por el comentario. Yo no estoy justificando la obligatoriedad de vacunarse ni la prohibición de entrar en sitios. Yo sí. No estoy de acuerdo con esas dos medidas. Estoy diciendo que desde una perspectiva teórica podría tener cabida dentro del liberalismo si se diesen los condicionantes que dije antes, que es que no habría otras medidas que pudiesen frenar los contagios o evitar, pues, la pandemia. Y esto es ahí donde está el punto. Sabemos que existen otras medidas mucho más respetuosas con la libertad individual y que consiguen al menos A la par que efectivas. A la par que efectivas. No, pero ahora seriamente. Sí que, por ejemplo, igual no obligar a vacunarse, pero discriminar, y lo vuelvo a decir, discriminar en el sentido de llevas mascarilla, estás vacunado, puedes ir en el metro sin la mascarilla, no estás vacunado, vas en el metro con la mascarilla, etcétera. Entonces, la gente que no se vacuna vería con recelo, porque, seamos sinceros, llega un momento en el que la mascarilla ya empieza a molestar. Es decir, ya al principio te acostumbras y luego ya pasa tanto tiempo que ya no es que te acostumbres, que ya molesta. Y la gente está deseando. Entonces, oye, quien se vacuna tiene ventajas y quien no se vacuna no las tiene. ¿Qué no os queréis vacunar? Perfecto, pero ponéis mascarilla. No se lee nada. Bueno, es igual. O sea, al final estás de acuerdo con que obligar a vacunarse o prohibir entrar en espacios a los no vacunados es desproporcional. No, es desproporcionado. ¿Cómo? Es desproporcionado. Yo digo de incentivos. Es decir, claro. Vacunarse, siempre va a ser un beneficio. No vacunarse, es decir, te va a mantener en una situación en la cual obviamente tienes que llevar una mascarilla, pero en ningún momento te vamos a forzar. Pierdes esos beneficios, pierdes esas ventajas que sí que tienen los vacunados. Como un premio. De todas formas, también, o sea, creo que tú planteas, por ejemplo, que los, no sé si te escuché bien, que los vacunados no tengan la obligatoriedad de llevar mascarilla, ¿no? Creo que dijiste. Exacto. Vale. Es un incentivo, me parece muy bueno. Es un incentivo muy bueno. El problema es que se está viendo que se contagia gente aún con vacunas. Ya, pero me refiero, es decir, la transmisión es mucho menor. Ya, pero a lo que voy es que en realidad puede que sea necesario que los vacunados también lleven la mascarilla. Ya, me refiero, primando pero como entiendo lo que dices, sí. Ya, el primer objetivo es restablecer la normalidad y dado que la probabilidad cero no existe, me refiero, hay que establecer unos umbrales más o menos lógicos. Me refiero. Es cierto que vacunarse o las mascarillas no son 100% eficaces, al igual que, por ejemplo, un preservativo, por ejemplo. Pero ¿qué no vas a dejar de
acostarte con alguien por el hecho de que haya un mínimo porcentaje, igual no vas a dejar de, por ejemplo, que la gente vaya a un bar sin mascarilla o vaya a un metro sin mascarilla porque hay un porcentaje, al final. Sí, no, totalmente. Bien, bueno, volviendo al tema de paper, el Estado es una mafia. Bueno, comentamos, Bueno, aquí, entonces, si queréis. Este segundo texto también es muy, muy jugoso. Yo creo que nos va a dar que comentar y a muchos liberales les va a doler. A mí también me duele, pero yo creo que es una realidad. El segundo texto es de Klaus Hofe, lo voy a escribir aquí para quien lo quiera consultar. Es un texto muy, muy bueno, está muy bien estructurado, se entiende todo muy bien y yo creo que es muy razonable el análisis que hace. Al igual que el de Jessop, me parece muy interesante. Lo que pasa es que Jessop es, pues, igual tiene ahí una parte un poco engorrosa y será muy de izquierdas o muy marxista para el liberal medio. Klaus Hofe, el texto se llama Democracia competitiva de partidos y estado de bienestar keynesiano. Benja, madre mía, qué skills tienes escribiendo en ordenador, eres buenísimo. Escribiendo sin mirar. ¡Hala! Enviado. Vamos allá. Bien, ¿qué viene a decir Klaus Hofe en este texto? El título es más largo, pero demasiado largo. Con eso ya aparece. Uf, ya solo con leer estado del bienestar keynesiano ya casi me da alergia. Continúa. Sí. De hecho, yo creo que podríamos no decir keynesiano, lo podemos declarar una palabra prohibida, y decimos el estado del bienestar de quien no debe ser nombrado, ¿vale? Venga, así como si fuera Voldemort. Venga, vamos allá. La clave de este texto es que viene a decir que existen dos mecanismos que han conseguido armonizar la democracia y el capitalismo. Esto luego lo ahondamos un poco más. Y son dos, que son el sistema competitivo de partidos y el estado del bienestar keynesiano. Estos dos consiguieron prácticamente salvar al capitalismo y a la democracia y el autor considera que actualmente, en el momento en el que lo escribió, que no sé si fue en los 80, que están los dos en crisis. Sí, lo escribió en los 80 con el tema de la crisis del petróleo y tal. Bien, ¿por qué considera que el sistema competitivo de partidos y el estado de bienestar keynesiano fueron los que consiguieron armonizar democracia y capitalismo y lo que viene a decir es que salvaron a las democracias occidentales del comunismo? Porque había con los partidos comunistas, la sindicalización en siglo XIX, principios del XX, era un movimiento muy potente y que pedía cambiar el sistema de producción capitalista por una producción centralizada. Proponía, pues, básicamente que todos fuésemos la Unión Soviética, así dicho, así rápido. En cambio, las ideas de Keynes, que después cristalizaron en el estado del bienestar keynesiano y el sistema competitivo de partidos, consiguieron suavizar estas tendencias e incluso cambiarlas, doblegarlas y hacer que en vez de esos colectivos que pedían todo para el Estado, cambiemos el sistema de producción, que las empresas dejen de ser propiedad privada. Lo que se buscó es hacer demandas sociales del estilo, pues queremos salario mínimo o queremos seguro por desempleo, es decir, queremos estado del bienestar. Y desde el sistema competitivo de partidos, lo que se consiguió es que los partidos políticos de los distintos ejes, para atraer el máximo número de votantes posibles, tú tienes dos opciones. Puedes o perfilarte, si sabes que existe un grupo con una ideología determinada, perfilarte hacia ese grupo, intentar marcar esa ideología para que te voten, o lo que puedes intentar es aglutinar el máximo número de votos posible. ¿Cómo puedes aglutinar el máximo número de votos posible? Pues si tenemos unos votantes que están en la izquierda extrema, si tú en vez de situarte aquí te sitúas un poquito hacia el centro,
esos votantes te van a seguir votando, porque no van a votar a la derecha, te van a seguir votando, y tú, acercándote hacia el centro, atraes a otra gente que es más moderada y dice, bueno, pues quizás ahora con estas posiciones más moderadas, pues me puede interesar votarlo. Y desde el otro eje, desde la derecha, ocurre exactamente lo mismo, que si tú vas un poquito más al centro, un poquito, consigues atraer más votos y consigues conservar los de esa parte más extrema. Esto en Katz y Mayer, que son dos politólogos, hicieron un texto que fue muy comentado y muy importante en la teoría política, que va sobre el sistema de partidos, sobre la evolución. Estos tipos de partidos le llaman partidos catch-all, partidos atrápalo todo. No voy a entrar en eso porque no es momento de comentar eso, pero sí que es interesante saberlo, de que esta nueva forma de partido buscaba aglutinar. Entonces, con eso, a la larga, lo que se consigue es suavizar las posturas extremas. Y el comunismo es una postura extrema que aboga por socializarlo todo, y lo que vamos consiguiendo es una tendencia hacia el centro, y el centro entre todo privado y todo público, ¿qué es? Estado del bienestar. Este fue el sistema de partidos. Y luego el propio estado de bienestar keynesiano lo que consiguió es cambiar el discurso existente, que era cambiar el modo de producción a establecer un debate más economicista en la sociedad de cuánta riqueza hay que redistribuir. Redistribuimos un poquito más, impuesto progresivo, venga, le subimos el IRPF a los ricos, no sé qué, patrimonio, y entonces al final esas discusiones, si bien pueden ser enemigas de la libertad individual, se quedan englobadas dentro del sistema capitalista, del modo de producción capitalista y de la propiedad privada, más o menos privada, de los medios de producción. Entonces, el autor considera que estos dos elementos fueron la clave para salvar el capitalismo y la democracia de las garras del socialismo. Esto no lo dice, pero lo decimos nosotros. Y luego, hacia el final, pues analiza por qué están en crisis estos dos mecanismos articuladores, en base a nuevas tendencias que se desarrollan o a crisis endémicas de la propia economía keynesiana, o incluso del sistema de partidos, cómo se fue cartelizando. Bueno, yo creo que con esto es suficiente ya para que comentemos, y la clave del texto es esa. Y a mí me parece una idea muy interesante, si bien todos los liberales pues le tenemos a lo mejor cierta reticencia mucha reticencia al estado del bienestar o a Keynes. La realidad, yo creo que este análisis muy acertado es que pues igual nos salvó de un mal mayor. ¿Qué comentáis? Solo apostillar. Keynes, por la constancia que tengo, es una persona bastante odiada dentro del movimiento marxista. Y la argumentación que tengo escuchado es precisamente esa, que gracias a Keynes el sistema capitalista es el vigente a día de hoy en Estados Unidos y en Europa y en la mayor parte de Occidente. Sí, los marxistas. Keynes como mal menor. Pues quizás nos vamos a tener que agarrar a eso mientras la sociedad no cambie, ¿no? A ver, sí es curioso. Pero también, antes cuando contabas lo de los partidos estos de catch-all, o catch-for-all, no sé cómo se llama. Catch-all, atrápalo todo. Pero claro, cuando eso pasa cuando solo hay dos partidos hegemónicos, ¿no? Porque realmente, joder, ya tienes ejemplo en España. Tú cuando los dos partidos van, sí, se ve que van teniendo ambos hacia el centro, incluso, bueno, dependiendo de hacia dónde vaya la ventana, van hacia el centro izquierda o centro derecha. Pongamos que en el caso de España, hacia el centro izquierda. Si se va mucho a la izquierda, dan pie a que surjan de nuevo corrientes en los extremos. Y al igual que cuando, por ejemplo, había más centro-derecha en España, pues surgió Podemos, y ahora hay más centro-izquierda, pues surgió Vox. Quieras que no, esa política de mercados al final no nos salva, esa política de competencia de partidos realmente no nos salva de nada. Sí, en el texto de Katz y Mayer, la evolución pasa entre una primera forma de partido de élites, donde la democracia era censitaria. Eso evoluciona a un sistema de partido de masas,
donde las contribuciones principales las hacen los propios afiliados. Luego se pasa a este partido catch-all, del que os hablé ahora, en el que se busca, pues, se deforma un poco la identidad colectiva de los grupos y se intenta atraparlo todo. Y, esto es ahora la respuesta a la pregunta, hay un cuarto tipo de sistema que no viene a desplazar el catch-all, sino que el catch-all va evolucionando y va derivando, que es el partido cártel. Y esto es más actual, es más la forma de partido que tenemos actualmente, donde los partidos lo que intentan al final es pues todos coger su trozo de pastel, su parte de poder, todos saben que todos no pueden ganar y entonces al final la suavización ideológica se produce también desde dentro dentro del sistema de partidos y no tanto desde fuera, desde los votantes. Y sobre esto que apuntas, pues, o sea, yo estoy de acuerdo que al haber más al haber más partidos a los que elegir, hay más representación ideológica. Entonces, en ese sentido, ahora, como hay más partidos que cuando era prácticamente solo PP-PSOE, es verdad que parece que se diluye un poco más esa tendencia catch-all, pero el siguiente paso fue el partido cártel, que al final, pues ya ves, por ejemplo, para el Consejo del Poder Judicial en España, creo que al final lo que están haciendo es intentar repartirse un poquito el pastel entre todos, Sí, para que todos coman un poco. Efectivamente, sí. Pero bueno, claro, y volviendo al tema de otro problema, si se suavizan los extremos, podríamos considerar el libertarismo o el anarcocapitalismo como un extremo centro. También de forma, o sea, ese mal menor que fue Keynes, también neutralizó de forma de forma colateral al capitalismo más anarquista. Sí, claro, sí, obviamente. Al final, tanto los marxistas, no propiamente los marxistas, pero la gente muy de izquierdas también se fue arrastrando hacia tendencias más socialdemócratas y yo creo que muchos liberales también, en el sentido de ser pragmáticos. Por ejemplo, ser pragmáticos, ¿qué es? Pues aceptar más o menos que la gente quiere estado del bienestar e intentar pues introducir pequeños elementos de libertad económica. Por ejemplo, estos dos de aquí. Yo, Estos dos de aquí son bastante tibios. no me mezcles con Brian, por favor. Vengo yo aquí con toda mi buena voluntad y me equiparan a este chaval. Dice aquí Dani que Keynes se veía a sí mismo como liberal y les desarrolló para salvar el capitalismo de las revoluciones comunistas. Él nunca se vio como socialista. No, era un tibio socialdemócrata. Sí, pero aquí hay mucho que matizar, ¿eh? Porque Keynes tiene algún paper anterior a la publicación de la teoría general en la que dice que la inversión habría que socializarla, porque tiene en su planteamiento teórico, más o menos aplica la ley de rendimientos decrecientes al rendimiento del capital marginal social, creo que le llama así. Es decir, que conforme se van aprovechando oportunidades de ganancia, conforme los empresarios van invirtiendo, poco a poco la rentabilidad va a ir cayendo porque las oportunidades buenas de ganancia ya van estando cubiertas. Entonces, él defendía algo parecido a que el Estado pues orientase la inversión porque podría ser capaz de localizar oportunidades de ganancia. Y además, luego también otra cosa que comenta Milley en sus charlas de Desenmascarando la mentira keynesiana es que Keynes en el prólogo a no sé qué edición era de la teoría general, en la versión en alemán, decía explícitamente que sus ideas serían aplicables más fácilmente en sistemas autoritarios que en sistemas democráticos. Entonces, sí, es verdad que él se veía como un salvador del capitalismo, eso es verdad. Pero bueno, hay que hacer esas pequeñas matizaciones que son importantes. Él, por ejemplo... Muy liberal no parecía. Esto es importante. Él rechazaba el socialismo porque también los veía como unos bárbaros. Él creía que su ideal, por ejemplo, sería mucho más refinado, sería verdaderamente científico
y ese sí que se podría llevar a cabo. Y sobre esto tiene una charla Óscar Vara, tiene una charla que es muy, muy interesante y muy divertida sobre estos planteamientos de Keynes, no solo sobre su teoría general, sino sobre lo que escribió antes, y eso ayuda también a tener esa visión más general de él como pensador. Un tecnócrata, entonces, una tecnocracia, ¿no? Sí, básicamente una tecnocracia. Bien. Pero una tecnocracia, no una tecnocracia liberal, siquiera, porque, a ver, sí, más o menos sí, él era liberal, Una pero tecnocracia nunca va a ser liberal. bueno, eso sería debatible, y yo puedo estar de acuerdo con eso que acabas de decir, pero con tecnocracia liberal me refería a que, por ejemplo, podría existir un país con una tecnocracia en el sentido de que no permite la libertad política de elegir a los representantes, pero respeta la propiedad privada, respeta los contratos, etcétera. De hecho, por ejemplo, pues Hoppe, que defiende una monarquía, ¿no? Y el sistema sería mejor a una democracia. Pues eso podría ser una tecnocracia si fuesen los mejores o los técnicos, etcétera, lo que fuese mejor, cálculos utilitarios, etcétera. Pero bueno, esto sí que podría ser discutible. No me parece tampoco relevante. A lo que quiero hacer énfasis es a que Keynes introducía elementos dentro de su visión que ya eran mucho más incompatibles con el liberalismo, como socializar la inversión. Correcto. Bien, bueno, pues si quieres pasar al tercer paper, Vale. que si no te vas a quedar sin tiempo, que dijiste que querías irte a las 10. Sí, quedan 10 minutillos, pero este tercer paper lo vamos a comentar un poquito más rápido. Este paper se llama Estudiar el Estado, de hecho lo voy a escribir aquí, de un autor que se llama Joel Migdal. Jesús, escribe como una viejecita. Es increíble este tío, Brian. El tipo es normal. Escriba así. No, a ver, no escribo con todos los dedos, pero estoy casi. Un día os mando un video escribiendo. Luego te mando una página para que practiques. Clase de mecanografía. Sí. Sí que me hace falta, ¿eh? Pero claro, estoy ocupado dando clases de Estado en vez de estar recibiendo clases de mecanografía. Qué mala inversión, Benjamín. Un desastre esto. A ver si me socializa el Estado de la inversión. Bueno, vamos allá. Último paper, creo que ya te lo mandé. Joel Migdal, Estudiar el Estado. ¿Qué nos interesa de este paper? Pues el análisis que hace a por qué la población obedece al Estado y qué elementos diferencian al Estado moderno del Estado premoderno. Vamos a llamarle premoderno para acabar antes. Vale. Vamos a empezar por la última. ¿Qué hace moderno al Estado moderno? Aquí él establece dos elementos que diferencian claramente al Estado reciente, siglo XX-XXI, a lo de los años anteriores, que es la capacidad que tiene el Estado de imponer determinados comportamientos sociales, entre ellos la capacidad de gravar con impuestos. Eso, de hecho, Michael Mann, que es otro analista del Estado, otro teórico político, reconoce que desde el siglo XII-XIII lo normal era que la población rechazase, pero con violencia, las subidas de impuestos, y que este fenómeno que se da a partir de los años 20-30 es una anomalía en la historia. Solo en las épocas de guerra se admitían estas subidas de impuestos. Esto puede ser un elemento que nos haga replantearnos las nuevas capacidades que tiene el Estado actual frente al Estado anterior. Y después también un segundo elemento que encuentra este autor respecto al Estado moderno es el derecho que se arroga a la identidad colectiva. Es decir, él explica que las personas
tenemos un sentimiento grupal, esto habla mucho Capella, y solemos identificarnos como miembros de una pandilla, miembros de un grupo, que nuestras actuaciones no están aisladas, que vivimos en sociedad y asumimos que alguien debe regular o al menos controlar o vigilar o de alguna manera intervenir de alguna forma en estas relaciones que van más allá del individuo. Estos dos elementos, de hecho, yo creo que son muy evidentes, lo de los impuestos y esta identidad colectiva. Antes, en el medievo, pues, ¿quién se iba a preguntar sobre la identidad colectiva si a lo mejor en un feudo pues vivía el señor feudal y 5 campesinos, por así decirlo? Pero actualmente, pues, después de la revolución industrial, conforme se van haciendo mucho más densas las relaciones sociales, mayor heterogeneidad y todo lo que ello conlleva, creo que puede ser un análisis bastante interesante. Y después, esto es respecto a que hace moderno al Estado moderno. Luego, el autor también analiza por qué se... un momento. Sí, también analiza el poder del Estado. Este elemento de la identidad colectiva es clave a la hora de entender por qué por qué se obedecen las órdenes del Estado sin que éste tenga que poner cada 50 metros a un policía. Porque de hecho hay órdenes que van en contra de nuestras necesidades, nuestros intereses, y aún así lo acabamos respetando. La clave que resalta el autor es esa concepción de formar parte de un colectivo, el sentimiento de grupo. Considera que esto es clave y distinto a las relaciones sociales que se daban anteriormente. Y luego también... Discrepo ahí, pues lo comentamos ahora, dale. Es decir, por ejemplo, a beber en la calle o ir con una cerveza por la calle. Yo no dejo o no bebo o no me llevo una cerveza por la calle, una lata de cerveza, porque me sienta presión social o porque alguien me mire mal, sino por la pérdida esperada o la probabilidad de pérdida esperada que me multen. Es decir, si la probabilidad de que me pillen es un 10%, ¿no? Y la multa es de 1.000 euros, por ejemplo, pues tengo pues, el retorno esperado, imagínate, es 100 euros de multa, en realidad, al fin, en el caso del calle, el valor esperado. Entonces, muchas veces lo que hacemos inconscientemente es, oye, yo voy a desarrollar este comportamiento o no en función de la probabilidad de que me sancione. Por ejemplo, en cambio, beber por el medio de la aldea o me concello en mi parroquia, pues no tendría ningún problema, porque sé que la policía no va a pasar por ahí. Y si va a pasar por ahí, no va a haber nadie o no va a haber luces y puedo arrojar la botella, por ejemplo, al campo que está al lado, antes de que me vean. No sé si se me entiende. Sí, se entiende. A ver, yo estoy más o menos de acuerdo con ese argumento. Lo que pasa es que yo creo que habría que introducir otros matices, porque es una visión muy económica y es correcta, pero yo no sé hasta qué puntos, por ejemplo, los actos involuntarios que tenemos dependen de esa amenaza de que te multen. Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Vemos que después de que se haya después de que se quitase la obligatoriedad de llevar mascarilla por la calle, mucha gente seguía llevándolo. Sí. Vuelve lo que te comentaba antes. Vuelve lo que te comentaba antes de indefensión aprendida. Exacto. Bien, pues ahora ese ejemplo de la mascarilla, acordaos al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia se decía que siempre que mantuvieses una distancia de seguridad de 1,5 metros, no tenías que llevar la mascarilla. Vale, pues mucha gente sola por la calle llevaba la mascarilla y aún no se había establecido la obligatoriedad de llevar la mascarilla. Entonces, ¿qué elementos hay ahí? Vale, pues yo creo que ahí es un poco evidente un poco ese
ese sentimiento grupal de Pero a ver, estamos ahí en también, pandemia, no, voy a ser ahí también pesa responsable y mucho. tal. No, es que ahí realmente también pesa mucho la gente que realmente tenía miedo. O sea, ya llegas a puntos de gente que hay hipocondríaca, hay un montón de posibilidades aparte de la presión social. De hecho, la presión social se podría admitir a posteriori, cuando ya fue, como ya se veía como grupo que ya se empezaba a obligar en más países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes, cuando era previo a eso, yo creo que lo que más intervenía era miedo individual o por un familiar cercano, cosas así, pero no había una presión social antes de. Y el pues yo Estado. ahí diría que es el poder mediático, es lo que marca la Claro, claro. diferencia y ha sido el gran aliado. Es También, decir, también, también. se empieza a poner mascarilla, obviamente en cuanto es obligatorio la mascarilla, pero que la gente siga manteniendo la mascarilla cuando no es obligatorio tener mascarilla es única y gracias al poder mediático. Sí, eso también es otro elemento, pero que pues vemos que va más allá del poder estatal. Es decir, que no solo es que obedecemos porque el Estado tiene policías que te van a pegar con la porra. Hay muchos más elementos que nos hacen que obedezcamos a las órdenes estatales, incluso hasta cuando sabemos que pueden no tener razón y las seguimos obedeciendo. Hay muchos elementos. Puede ser el elemento a la... ¿Cómo era? Lección aprendida. Pero ¿hasta qué punto los poderes mediáticos no son otro brazo más del Estado? Yo creo que eso ya es otro debate, ¿no? Sobre todo en países con grandes redes públicas de medios. Sí, nada, pero a ver, de todas formas, obviamente el Estado tiene influencia, pero hombre, en España yo creo que la práctica totalidad de medios de comunicación estaban al principio diciendo que el coronavirus no era nada y luego Y la cuando gente no hacía nada, y la gente no hacía nada. y la gente no hacía nada Y y cuando cuando empezaron a mandar a hacer algo, empezamos a hacer algo, ¿no? yo no creo que sea tanto la conexión con cuando el Estado mandó a No, no, adoptar no, medidas. el Estado de la mano de los medios. Empezaron, pero joder, es que mira, sigue más allá. Hoy en un medio que además ni siquiera es público, pero que sí, bueno, ya de subvenciones y al final sí que tiene una corriente muy similar a la pro Estado, como es, por ejemplo, Todo es Mentira, comentaban como viéndolo súper normal o súper bien lo que está pasando en Austria, que habría que pegar a los no vacunados, que habría que Mm, segregarlos. mm. Un medio que hace un año y medio criticaba todo tipo de alarmismo, traía gente con COVID al programa. ¿Hasta qué punto realmente es, hasta que esos medios no empiezan a repetir y a bombardear con lo que ya pide el Estado, realmente lo acatamos y por consecuencia esos medios no son ya más un brazo del Estado? ¿Tú crees que el Estado quiere aplicar aquí en España lo que se está haciendo en Austria? Yo no lo creo. Probablemente. Yo no lo creo. No, no lo de Austria, pero algún tipo de medida más fuerte que la que tenemos ahora, sí. Es que eso no, tampoco es un debate demasiado fructífero porque son elucubraciones, tampoco Ya no, sí, sabemos. no, Yo digo, tampoco te no, sé responder. pero ahora conéctalo con la parte de lo que hablábamos de hasta qué punto los medios no son un brazo más del Estado. Mm. A ver, yo creo que no. Yo creo que no son un brazo más. Lo que sí que pasa Al es final, que desde arriba, oye, al final, desde arriba deciden de lo que se habla en el día a día y eso moldea nuestra realidad. Eso moldea cómo acabas pensando, de qué hablas luego en la comida con tu gente. Al final, al Estado le interesa controlar los medios para realmente entrar en las casas. Pero eso no significa que sea un brazo más del Estado. Que el Estado Tiene consiga posibilidad de imponer, serlo. pero que el Estado consiga imponer el debate o marcar la agenda política, no significa que yo, por estar hablando de la agenda política que marca el Estado, sea un brazo del Estado. Lo que será es, por No, no, ejemplo, no, podría actuar. digo al Mira, un posicionarte, ejemplo, hegemón de X. podría ser un hegemón informativo, por ejemplo. Mm. Por ejemplo, Estados Unidos, el resto de países del mundo son un brazo de Estados Unidos. No, pero Estados Unidos actúa como hegemón y a los países del entorno. Entonces, si el Estado consigue influenciar o canalizar los debates, tampoco significa que entonces todo sean los brazos del Estado, hasta los que lo critican. Claro, pero es que no te hablo de informar, te hablo de posicionarte. Hombre, y posicionarte, hay,
A ver, yo creo que la actuación del Estado tuvo críticas bastante diversas. No creo que... A ver, no lo sé. Obviamente los partidos que están a favor de Mira, por a favor ejemplo, de la ideología del que por gobierna el ejemplo, Estado, pues le no, dará no, jabón, y el que no, no. obviamente, pero me refiero, por ejemplo, hay un vídeo muy bueno de Álvaro Bernard que analiza en concreto cómo el Estado va, o sea, los pasos que sigue un Estado para imprimir en la población una idea. Empiezan como planteándola como, hacen como un sondeo, si la idea va a ser aceptada o no, luego niegan que vayan a hacerla, luego empiezan como a, es que no queda otra. Es un vídeo muy bueno de Bernard que habla eso, sobre qué pasos sigue un Estado para eso. Y en esos pasos, varios de ellos incluyen que el poder mediático resuene o repita ese discurso para aumentar el poder de expansión de esa idea. La Pero pregunta hasta es, qué punto ¿el son, Estado? aunque no sea de forma intencional, hasta qué punto Ya, no ya. son brazos de Estado. La pregunta ¿es el Estado o son los partidos políticos? Bueno, Pero claro, no, no. O los sea, pero es partidos que al políticos final forman está parte de del partidos Estado. políticos. Claro, pero está de partidos políticos al final. O sea, es casi lo mismo. Sí, eso también hay el paper el paper creo que es un libro de Katz y Meyer, también analizan la posición que ocupan los partidos políticos entre el Estado y la sociedad. Y va cambiando. Los estados, al final, en el partido cártel, los partidos acaban prácticamente dentro del Estado. Pero bueno, eso... Bueno, de hecho, Bueno, hablando de yo la creo que es mejor legalización, identificar a los partidos políticos y no al Estado, porque al Estado hasta parece que estamos hablando de que el policía que está aquí abajo vigilando el vecindario también está contribuyendo a... Creo que a ver, no, podemos... yo con Estado te englobo partidos políticos que están en el gobierno más todos sus brazos ejecutores, ya sea. Bueno. Los de fuera también imponen Sí, no. También, obviamente, considero Estado también a la oposición, que al final también tiene sus medios propios y también abre debates políticos, mueve o no la ventana de un lado para otro. Y efectivamente, sí, considero Estado a todos los políticos casi por igual, a menos que sean minoritarios que dan un nivel de... Y bueno, antes, hace un rato, cuando cambiaste de paper, justo entró tarde el señor Galician, te comentaba esto. ¿Hasta qué punto la caracterización no deriva de... Bueno, el problema de la administración pública no deriva de la baja militancia y ambas son parte del problema de dirección ideológica? Creo Y que el esto segundo luego, comentario se entiende mejor, sí, a quien se entiende mejor. Cuando desarrolla. Si los partidos para sobrevivir dependen de la financiación obtenida en base al número de escaños, estos girarán hacia el centro para poder tener opción al botín de la financiación. No siempre el centro está en la mayor población, o sea, pero sí, que pueden girar hacia donde haya más nichos de votantes, es obvio, ¿no? El mecanismo de la financiación estatal de los partidos no es tanto a la hora de distribuir el poder entre los partidos que están dentro del Estado, sino para imponer una barrera a los partidos emergentes. ¿Por qué? Porque los partidos emergentes no tienen financiación estatal. Los que tienen financiación estatal son los partidos que ya tienen representación o que ya participaron en las elecciones. De hecho, de hecho, el tema de la financiación estatal a mí me parece una aberración descomunal. Sí, Yo sí. la borraba toda. Toda. Es que de hecho se argumenta que es como para equilibrar el juego, no sé qué, que equilibrar el juego, si en realidad un partido de nueva formación, de nueva creación, no tiene acceso a esa financiación de partidos políticos. En realidad es una cartelización. Y eso es uno de los elementos que hace pasar de los partidos atrapalotados a los partidos cártel, que al final intentan quedarse ellos en el poder, repartirse las sillas y evitar la competencia. Al final, el Estado, una vez más, limitando la competencia y el mercado. Efectivamente, literalmente. Dicho lo cual, el paper anterior de el mercado de partidos queda un poco en entredicho. Sí, también, sí, efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, como dije antes, es el mal menor para librarnos del comunismo. Bueno, 1 hora y 5. Yo creo que quedó un directo xeitoso. Bueno, aquí haciendo los deberes de Benjamin para el máster. Claro. Ahora yo Brian hace las extras. ahora yo le mando este vídeo a mi profesor y le digo que esto fue para subir nota. Vale, pues ahora lo mando para YouTube y te envío el link.
Mándale, haz la pelota, que para entrar a la universidad es lo que hay que hacer. Hombre, claro que sí. Bueno, Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos cerrando ya. Espero que os haya gustado. Y. Bueno, Benja, si quieres anunciar lo de, de resumir el libro que hablábamos antes. vale, sí, mi idea, y creo que lo vamos a hacer, es resumir y comentar un libro que a mí me parece muy interesante, aunque a Jacobo Bisbal no le gustó nada, que se llama Contra la democracia, de Jason Brennan. Yo creo que es un análisis muy interesante de los problemas que tiene la democracia. Principalmente los problemas están en la materia prima que utiliza esa receta, que es el propio votante, y luego hace también una comparación con otras alternativas, que podría ser él propone una forma de epistocracia, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Bueno, un placer a todos, gracias por estar aquí. Un placer, Brian, un placer, Benja, y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.